rumbo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy viernes, hoy toca debate fiscal. Vamos a tratar algunos puntos muy nodales con relación a los contribuyentes. Y bueno, logramos que mi querido amigo, contador público certificado, maestro de la UNAM, ya nos había dicho que menos de 30 años, aquí habría que ver cuántos menos, nos haga favor de seguir acompañando. Sergio, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Bueno, y bueno, no podría, este programa no podría estar adecuado para todos ustedes si no está con nosotros mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Muchas gracias, mi querido maestro. Así es ¿de qué vamos a hablar ahora, Francisco? Fíjate que hay todo un tema en el mundo fiscal. Ese ratito dijiste los contribuyentes. Y aquí entramos a que tenemos una economía informal de 2/3 partes de la economía. Esa economía informal tiene muchas características, o sea, ya no es la economía informal que veíamos antes. Vamos a estar viendo una encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se salió en julio del 2016 y es con datos a 2015. Pueden bajar este documento directamente de INEGI o en Tax Day Asesor Fiscal, en Face, se meten y ahí está el documento, lo bajan para que puedan ver algunos números relevantes. Sí, sobre todo para proyectar alguna serie de cosas o para tomar en cuenta una serie de cosas que ojalá nuestras autoridades lo tomen en cuenta también para todas las cosas que está pidiendo y exigiendo, ¿no? Sí, aquí es algo que todos vivimos. Básicamente pudiéramos pensar que la microempresa es hasta 10 trabajadores, ¿no? En términos generales pudiéramos decir que es de 1 a 10 trabajadores, son micronegocios. Hay muchos que son en realidad autoempleos, etcétera. Sí. Pero por ahí vamos con este tipo de cosas. O sea, hablas tú de los regulares, no de los irregulares, ¿no? Por supuesto, hay micro, pequeña y mediana que es irregular y que tiene una pata en la formalidad y otra pata en la informalidad. O sea, hay de todo aquí como como en botica, ¿no? Como en botica. Oye, ¿qué ha pasado con el CFDI? Nos comentaba una persona del SAT, dice, es que el CFDI ya está establecido, ya todos facturan con CFDI. Y yo le decía, oye, 2/3 partes de la economía ni siquiera tienen idea de lo que es. Ni les interesa tener el CFDI. Aunque la contraparte, como lo ve la autoridad, es en el incremento del número de contribuyentes que están inscritos, básicamente. Entonces, para ellos el avance ha sido dos puntos. La base que tenías del número de contribuyentes antes del CFDI y la base que tienes ahorita después del CFDI. Eso, en mi opinión, no sé si estén de acuerdo, eso ha incrementado lo que sería el número de contribuyentes en la parte que está viendo, pero como lo estás comentando ya es un contexto más amplio en este sentido. Entonces, según como quieras ver el vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío, ¿no? Claro, además debemos de hacer una diferencia entre lo que es el contribuyente y lo que es el causante para efectos de las personas físicas. Si vemos al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, contribuyente es aquel que está obligado a inscribirse al RFC. ¿Y quiénes son? Bueno, las personas morales todos y las personas físicas que están obligados a expedir comprobantes o de hacer declaraciones periódicas. Esos están obligados a inscribirse y son contribuyentes. Pero hay otros muchos conceptos que están en la informalidad, ¿sí? Sin ser contribuyentes, son causantes del impuesto porque están en el supuesto jurídico y son transparentes para la autoridad. A ver, déjame poner un ejemplo a ver si capté la idea. Yo trabajo contigo, tú tienes un negocio informal, subterráneo, y tú me pagas a mí una lana. O sea, me das mi dinero, yo con ese dinero, pues la casa chica, todo tiene los gastos, cubro mis gastos, pero tú no me estás reteniendo impuestos y yo sí estoy obteniendo un ingreso, pero yo no tengo la obligación de expedir comprobantes. O sea, la obligación es tuya, tú eres el que está haciendo. Tienes razón, nada más te voy a decir. Vamos a hablar primero de lo que son los salarios. Sí. Después, si quieres, los separamos.
Recordemos que el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla que el que está obligado a pagar el ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado es el propio trabajador. Sí, sí, sí. El 96 me dice quien haga pagos tiene que retener, pero la verdad, si yo te pago un salario, el que deberías de pagar y calcular el impuesto eres tú, ¿de acuerdo? Yo no podré deducir porque son unos requisitos para deducción, pero de ahí en más, eso es por lo que respecta a salarios. Si nos vamos a servicios independientes... No, pero ahí en ese de salarios todavía. A ver, yo recibo una lana que tú me das. Ajá. Entonces yo con eso ya soy un trabajador informal. Un trabajador informal. Que trabaja en un negocio informal. Y tú dices, oye, pues también el trabajador informal tiene un ingreso y pudiera eventualmente ser un evasor. Por supuesto, no, es un evasor, por supuesto. Acuérdense que en el mundo, sobre todo en el mundo de las personas físicas, cualquier modificación patrimonial, sea positiva o negativa, te hace calcular un impuesto, ¿no? O sea, negativa en el caso de que haya una condonación, quita o remisión de una deuda, o sea, yo le debía a Sergio X cantidad de dinero y me dice, Sergio, ¿sabes qué? Ya no me lo pagues. Si ese ingreso venía de una actividad empresarial o profesional, el mismo capítulo 2 me dice que la quita o remisión va a ser un ingreso. A contrario, censo, si no estoy en esos capítulos, si estoy en los demás, como parte personal o patrimonial, pues el capítulo 9 también me exige en el 142, fracción primera, que la quita remisión de deuda también tengo que acumularla. O sea, aquí, como está la ley, nadie se debe de escapar. Y ahí la parte en el que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ya me jodieron con esa, porque, oye, ¿cómo que eres evasor? Yo ni sabía que era evasor. Entonces, pues ni modo, te estás enterando a lo mejor ya con un problema grave. Y como lo pone tan suavecito, ¿no, Sergio? Las cosas son tan transparentes, tan fáciles de realizar, con poco costo y todo, ¿no? También bueno, se complica, ¿no? Digo, hay una forma de vender también. Digo, yo creo que estamos, como se está planteando es el punto inicial que hablabas con la encuesta que tienes, estabas hablando tú, tratando de dar el concepto de la clasificación de empresas de lo que tenemos. Si me permite, además hablabas de 1 a 10 trabajadores, sí. Es micro. Ajá. Luego de hasta 50. Hasta 50 es una pequeña empresa. Y de 51 a 250 es una mediana. Es una mediana. Entonces hablabas tú de lo que sería el comprobante, el CFDI, y que pues, hacías tú la comparación en este sentido, y como tú lo dices, bueno, el CFDI es lo más sencillo. Pues sí, no, digo, si tú ves el CFDI, en la actualidad la mayor parte de muchos de estos programas que están saliendo, cursos y eso, ¿qué es exactamente CFDI? Control. Pero para mí es una de las partes que está funcionando, atacando la parte de lo que sería la economía informal, o sea, las personas o empresas fantasmas, también si tú le quieres llamar, que es una de las formas que considero que ha sido muy buena y es muy buena para efecto de lo que es el control a lo que sería de contribuyentes. Lo que sería el CFDI definitivamente. Eso es un inicio, por supuesto. Sí. Ahora, que sea fácil como tú se plantea, no es cierto, es toda una serie de complicaciones, y más en la parte operativa, y más ya en el momento de revisión, y deja el momento. Ahorita de alguna forma está todavía en un periodo de transición, ya que entre a funcionar todo lo que se tiene posteriormente por la parte del SAT, yo creo que sí estaríamos hablando de un cambio muy importante. Yo sí creo que hay un incremento en lo que sería los contribuyentes, sí lo hay básicamente, sí considero que ha visto una evolución favorable en lo que sería el SAT, en lo que sería sus controles, lo que le solicita al contribuyente, creo que está yendo una parte muy importante, está rayando en algunos puntos, pero creo, yo lo que sí no veo es que con esa misma insistencia y prontitud que pide y oportunidad, sea posible, ¿no? Y del mismo servicio y respuesta en esa parte. Yo creo que hay un limbo importante, un limbo, una sombra que no deja que esto funcione, pero yo concluiría en este sentido, sí facilita, más no como nos pintan las autoridades fiscales, y sí es más sencillo lo que tenemos actualmente a cuando empezamos en la parte contable y la parte fiscal. Sobre todo para la autoridad, ¿no? Es más sencillo. Tenemos un cobrador de impuestos más eficiente. No hay duda ahí.
tiene cada vez más argumentos, tiene más armas, ¿no? O sea, tiene rifles con mira telescópica y infrarroja, o sea, nos detectan por el banco, por todos lados nos detectan, por la tarjeta de crédito, por todos lados nos detectan como contribuyente. Sin embargo, el cobrador es eficiente, pero la economía como tal sigue sin dar lo suficiente como para que los micronegocios se conviertan en negocios pequeños o pasen a medianos, y entonces sí convenga ser formal. Porque aquí el tema es, oye, si yo soy una persona, un contador público que no tiene chamba y me voy de taxista, tú dices, ay, en la torre, no soy en realidad alguien que sea un taxista, soy alguien que está con un negocio temporal en tanto consigo una chamba de contador, por ejemplo, en este ejemplo. Además, qué con todo respeto, ¿no?, ¿no?, para los taxistas, porque es muy digno, un trabajo muy digno. No hay duda. Ajá. Pero es un problema eso, porque ustedes saben, queridos amigos, que un contador que se sale 6 meses del análisis o del estudio, pues ya dejó de ser un contador. Y más que ahora tiene que unir la parte que estudió de 6 o 7 materias de contabilidad o 6 o 7 materias de contribuciones en la universidad. Entonces, es tan cambiante y tan caprichoso, porque la autoridad puede modificar a partir de misceláneos o criterios. Entonces, es muy caprichoso y los está ajuste y ajuste, porque obviamente es imposible que como está, todos los contribuyentes le entren en este asunto, ¿eh? Así es. O sea, yo soy una persona que no sabe leer ni escribir, oye, y entonces por eso eres un micronegocio, pues quién sabe, eventualmente pudiera ser un negocio muy exitoso, por lo menos en tamaño, independientemente de que esté dentro de la formalidad o en la informalidad. Hay un cuadro aquí que comentábamos. Al inicio me parece importante, si quieres hacer referencia, está muy importante el punto. Decíamos, yo les preguntaba, a ver, ¿los micronegocios están hechos por gente que tiene menos educación? O sea, ¿y ahí qué nos dice la encuesta, Sergio? ¿Cómo la ves? Bueno, aquí lo que estábamos hablando es que prácticamente la encuesta, como lo está desarrollando, la primera respuesta que yo te di era, pues, normalmente lo relacionamos con personas que tienen poca escolaridad o educación formal, pero ya que vemos la encuesta, que son, no recuerdo el número de empresas que... Digamos que pudiera tener un dato más o menos creíble por la metodología y todo, ¿no? No, digo, de alguna forma te da una medición de una circunstancia real que tenemos en el país. Estamos hablando que prácticamente, si habláramos de la microempresa, de lo que del 100%, el 15% para efectos prácticos tiene educación superior. Educación superior. Fíjate, la pequeña empresa, el 21% tiene educación superior del 100% de lo que sería su universo, y en lo que es la mediana, estás hablando de un 18%. Entonces, hablar de entre de un 14 a un 20%, digo, estás hablando de que estás a nivel superior de educación, rompe el esquema que estamos comentando y te da una característica importante. O sea, ya no es lo que era antes y la circunstancia que tenemos actualmente en el país, ¿no? O sea, yo ahora ya tengo un título universitario y tengo un micronegocio o una pequeña o una mediana empresa. Tengo que crear un micronegocio para poder subsistir, ¿no? Es el problema, yo considero que es eso, es el que se acomplete tu parte profesional con algo adicional que tengas, como sería un micronegocio. A ver, pero aquí hay muchas formas de verlo también. Oye, tenemos gente cada vez más educada. ¿Quién sabe que si esa calidad de la educación nos dé para ser empresarios? Aquí suena como que por el nivel de micronegocios que tenemos y el tiempo que duran vivos y todo ese rollo, suena como que no necesariamente se tiene una educación, en el caso de educación superior, enfocada a que la gente tenga un negocio. O sea, no, por supuesto. Ajá. No. O sea, tienes que completar tu educación, ¿sí? Con eso. ¿Por qué? Porque la falta de liquidez de las empresas, la falta de que los empresarios quieren o busquen gente preparada, porque el empresario se va y dice,
ya no me sirves porque hay alguien que me está cobrando menos que tú. O sea, ya no le importa hasta ahorita, y no va a tardar mucho en cambiar, ya no le importa, ¿sí me explico?, la preparación del que está calculando, el que está contabilizando en nuestro caso, ¿no? No le importa. Sin saber la problemática que tiene al no hacerlo adecuadamente, ¿no? Como vienen las nuevas cosas, ¿no? Perdón, yo ahí difiero de lo que comentas, Jesús, porque creo que realmente la parte de la economía y quien lo hace trabajar no es la empresa grande. Estamos hablando de la economía, quién es lo que está generando riqueza, qué es lo que genera servicios, qué es lo que genera la producción. Estás hablando de pequeñas empresas y microempresas, es a lo que estamos haciendo referencia. Además que debe ser el 90 y tantos % de los contribuyentes. 97%, pero... Y nada más para complementar, digo, en la encuesta como está el 50, hay un parámetro, podríamos decir, la micro, fíjate, tiene educación básica el 52%. El 47%, lo que sería la pequeña, y la mediana, estamos hablando de un 51%. Entonces, podríamos concluir que en términos generales el 50%, sea micro, pequeña o mediana, tiene educación básica. Si hablamos de educación superior, en lo que sería la micro, estamos hablando del 30%. También para lo que sería la pequeña, y lo que sería la mediana estás hablando más de o un menos 29%. Entonces está muy parejo en ese sentido. Entonces eso implica que las personas que están ocupadas ya no estás haciendo referencia que a lo menos está una educación media superior hacia arriba. O sea, los micronegocios tienen tanta educación como la pequeña y la mediana empresa, lo cual es un paradigma terrible. O sea, tú dices, oye, no, espérate, para mí los micronegocios es gente que no terminó la primaria. No, espérate, ya no estamos así. Ya no es así. O sea, ya estamos hablando de otra realidad. Ahora, si yo veo estas empresas, hay una tablita que dice distribución del número de empresas según las acciones que instrumentaron ante problemas presentados en el proceso de producción por tamaño de empresa. Esa es una lámina que a mí me llamó mucho la atención porque dice, oye, a ver, sin acciones de solución, o sea, cada vez que te llega un problema, pues ahí te lo vas llevando, o sea, no terminas por no solucionarlo. La microempresa, ese es su principal problema. O sea, el 47.6% de sus problemas no lo soluciona, o sea, vive con todas las broncas. No tiene una educación para poder lograr esa capacidad de solución de problemas. O la capacidad económica, ¿no? También. Bueno, son varias. Porque lleva en consecuencia de eso, lleva implícito el que haga una serie de erogaciones para poder solucionar los problemas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, eso es en la micro. Cuando pasas a la pequeña, yo veo un cambio ahí relevante. O sea, si la mitad de los problemas nunca los solucionas en la micro, cuando pasas a la pequeña, ya solo el 16% es lo que no solucionas, y en la mediana solo el 8% es lo que no solucionas. ¿Qué es lo que nos diría este cuadro? Que si tú en un negocio logras solucionar el problema una vez y posteriormente cuando vuelves a tenerlo ya tienes la solución, las posibilidades de que tu negocio de crecer, se desarrolle o no fenezca, son mucho más altas. Entonces, oye, pero ¿por qué la gente no soluciona problemas si educación sí la tienen? O sea, es un tema irrelevante. Yo recuerdo alguna vez nos decían, oye, las principales empresas en México, las empresas grandototas, tienen un director general que es un ingeniero químico. Dice, chinga, ¿por qué un ingeniero químico? Habiendo administradores o contadores tan técnica, capaces, ¿no? Y la realidad es, primero, porque los ingenieros químicos pues no tienen chamba en la química. Pero sí tienen química, dirías, ¿no es cierto? Adelante. Y entonces su carrera la han enfocado a solucionar problemas. Entonces, si tú pensaras en un ingeniero químico en una mediana empresa, ese cuate va a estar pensando, oye, hay este problema, y lo va a solucionar de forma tal que no se vuelva a repetir ese problema. En la pequeña, eso ocurre ya la mitad de las veces nada más, y en la micro nunca. Ahí todas las broncas son exactamente las mismas. Pudiéramos decir aquí, el término fiscal es muy importante porque me va a bloquear el crecimiento si yo no decido hacerme formal.
Pero si yo no decido hacerme formal porque no veo mi negocio como un negocio, sino como simplemente aquí estoy para obtener una lana mientras obtengo un trabajo, entonces evidentemente la economía está atorada en ese punto. Y ahí perdemos todos, independientemente de que tengamos un cobrador de impuestos muy eficiente, que yo sí lo considero. Además que realmente este tipo de gente de las cuales estás hablando y estamos hablando, pues es la inmensa mayoría que la autoridad sabe dónde está, qué días, y además podría saber incluso cuánto es lo que vende. Entonces no ha querido, yo pienso que es por situaciones políticas, no ha querido agarrar. Ustedes recordarán que allá por año 2011, 2001, 2002, que fue el cambio, existía la cuota fija para los que estaban que estaban en los mercados y los que estaban en la informalidad. O sea, todo mundo pagaba. Todo mundo pagaba. El problema fue cuando cambian al régimen simplificado, ya en 2002, es cuando, queriendo agarrar, pienso yo, a los transportistas, que no lo han solucionado, dejaron libres a estos sin que estuviera un acicate de estarles cobrando una cuota fija, por lo menos, más o menos actualizada, que obviamente se prestaba a una corrupción impresionante, pero había dinero en las arcas, ¿no? Sí, por eso, pero eso es visto desde el cobrador de impuestos, porque en realidad el transportista cada vez que carga diésel está pagando IEPS. Y luego si se para a echarse unas chelas, paga IEPS. Y si se echa un pomo, también. Y si se fuma un cigarrito, también. O sea, hay impuestos indirectos que lo hacen pagar y también otros que al no deducirlos, estás pagando en forma indirecta. Claro. O sea, sí se puede cobrar sin que se den cuenta. O sea, la gente paga sin darse cuenta que está pagando, sí, ¿no? Yo pienso que una de las cosas por las que se subió el precio de la gasolina, independientemente de que ya no podía sostenerse estar financiando esa parte de costos, obviamente el costo político era menor. El alza de la gasolina que cualquier otro instrumento, como sería el salario mínimo o el IVA generalizado, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, el costo político fue menor. El recaudador de impuestos más importante es no el SAT, sino Pemex, ¿no? O sea, sí, visto así. Digo, aparte de ser uno de los proveedores de las compras nacionales que se hace, un comprador importante es lo que sería Pemex, definitivamente todo lo que sería la parte de lo que es la economía. Esa parte habría que considerarla. Sí, aquí el problema que se ve de esto es que existen ciudades y pueblos que viven de eso y que al verse castigados con esto ya son pueblos fantasmas. Así es. Sí, porque el 80-90% de la población eran trabajadores o son trabajadores que trabajaban en el erario público, hablando de una empresa como sería Pemex, ¿no? Entonces, ese es el problema que se ve, y podemos irnos a la parte del sureste para ver ya ciudades fantasmas, ¿no? Así es. Ajá. Pero, a ver, volviendo a la parte de la evasión, si lo consideran conveniente. Si yo soy empleado de un negocio informal, yo como empleado soy un evasor fiscal. Claro. También mi patrón es un evasor fiscal en la torre, y eso alcanza fianza, mi querido maestro. No. Sí. No, habría cuestión de ver el 108, 109 del código, que hasta es la pérdida de la libertad, ¿no? Que dependiendo de los montos. Eso sí está sancionado. Lo que pasa es que yo creo que es tanta la población que está ahí, amigo Sergio, que llevarlo a ese caso sería un caos, ¿no? Porque sí sabe quiénes son, sí sabe dónde están, la autoridad sabe, pero también sabe que el costo político puede ser muy fuerte. Yo creo que la parte de la evasión, como lo estás comentando, muchas de las decisiones que se han tomado desde el punto de vista económico, bueno, no económico, político y fiscal, creo que esa es la parte que se está cerrando y creo que ahí va bien. Y yo no hace referencia únicamente al cobrador. Yo creo que se está generando una cultura diferente, que esa parte es importante, porque antes el no pagar impuestos se convierte en un deporte nacional. Y se convierte más en un deporte nacional cuando lamentablemente prendemos la televisión en la mañana, escuchamos en el radio, digo, y más en últimas fechas,
todo el dinero que se ha estado yendo, si tú lo quieres o lo empiezas a sumar como cuestión de aritmética, dices, bueno, toda la lana para que se lo lleve ahí y eso pase con los impuestos que estamos pagando, que es lo que ocupa mucha gente como elemento para decir, yo por eso no pago, ¿no? Entonces yo creo que entramos a una parte donde yo sí estoy convencido que lo que sí conviene es que entremos todos a la parte formal, con todos los puntos que estamos. Ahora, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo convences a la gente? ¿Cómo la traes para acá? Con las implicaciones de lo que sería el CFDI, con la contabilidad electrónica, con la posición rígida que tienes como SAT. Es una parte, sí tiene que hacerlo, pero la otra parte que tiene que hacer el SAT, es decir, mi servicio y mi gente que yo tengo para todos mis contribuyentes, ese debe de darle el servicio porque así le estoy cobrando. Y la parte que diríamos, ¿qué se hizo con toda esa lana? Entramos a un terreno completamente distinto, ¿no? Sí. Y diríamos, bueno, todos tienen los gobernantes que escogieron que se merecen. Que se merecen, ¿no? Entonces entramos ahí un problema también de control en el cual estamos involucrados, lo cual de alguna forma plantea un problema de que a final de cuentas, ¿qué se está haciendo y cómo se está haciendo? Creo que no sé si estén de acuerdo, de alguna forma las decisiones han sido favorables, creo que la economía sigue funcionando con todo lo que estamos comentando. Si ustedes recuerdan, el consumo en el país sí que ha crecido, no ha disminuido, el tipo de cambio de alguna forma se ha estabilizado, la inflación a periodo para diciembre va a estar disminuyendo, para enero va a estar equiparado a años anteriores. Comentamos hace un momento, el incremento de la inflación fue básicamente por el evento, lo que fue la parte de lo que sería el incremento de la gasolina. Pero creo que el tipo de cambio también, el tipo de cambio también, y hacíamos referencia al incremento de lo que son las tasas de interés. Digo, creo que la economía como tal está funcionando, no como quisiéramos, y está implícito lo que estás comentando en esta parte, pero creo que en esa parte vamos bien, no estoy de todo satisfecho, y no es porque haga satisfacción, sino la forma en que está trabajando. Yo creo que el SAT tiene todos los elementos para hacerlo, y la Secretaría de Hacienda. Creo que también si hablamos de una parte que está en la práctica, que hace referencia a lo de los terrenos, los gobiernos y es la corrupción, creo que esa parte es importante y está implícita en todas las áreas, y la parte fiscal no tengo la menor duda que es una de ellas. Lo que pasa es que si no aprieta a todos la autoridad, aunque pague el costo político, ¿sí me explico? Va a seguir igual. O sea, pero yo veo todavía un problema mayor. O sea, tú dices, Sergio, y coincido contigo, oye, el SAT es un cobrador eficiente que además está cambiando una cultura de evasión. O sea, yo quisiera ver que nos pasaran más anuncios de la tele donde están metiendo a empresarios a la cárcel, que han metido a muchos por facturas chafas, por evasiones fiscales. O sea, eso lo han cuidado porque las leyes así lo exigen. Salario del miedo también. Ajá, lo exigen, pero hay un tema ahí en el que, fíjate, te voy a dar unas cifras mentales. Dice el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, en algún análisis que hizo, que de cada 100 micronegocios, Sí. el 92% está ahí porque no le queda de otra. O sea, no tengo chamba, pues ni modo, me pongo a vender jugos. Claro. O sea, y después hicieron un análisis de ese 92% y todos concluyeron que con un sueldo de 12,500 pesos mensuales cerraban su negocio. Entonces, si tú no tienes una idea clara de qué es lo que quieres en un negocio, o sea, formas parte de la gran mayoría de los micronegocios que en realidad no son negocios, son formas de subsistencia. Correcto. O sea, son formas de autoempleo. Oye, el otro 8% pues está preocupado por prepararse, está preocupado por abrir otro changarrito, no sé, sus expectativas son otras. En el caso mío, yo como contador que decía en el taxi, voy en el taxi, con todos los conocimientos técnicos que tengo, yo debiera ser capaz de tener 5 taxis en 2 años. O sea, tengo la idea, los números, las capacidades. Sin embargo, como yo me siento muy mal siendo taxista,
no voy a desarrollar esas capacidades que sí tengo, están escondidas ahí. Y eso es terrible, o sea, eso como economía te lleva a que el 92% de todos los micronegocios con base en este dato, o sea, está ahí porque no le queda de otra. Entonces, oye, ahí el SAT no necesariamente puede hacer mucho. Eso sería una parte de la educación. O sea, oye, ¿cómo le hago para que la gente lleve una preparación empresarial que le permita entender que una vez que soluciona un problema, debiera dejarlo de forma tal que ya no tenga que solucionarlo cada vez que se le presenta el mismo problema, que es algo relevante dentro de los datos? Yo creo que si nuestras autoridades cambiaran, esa es mi opinión muy personal, a que todos tuvieran un título universitario, a que cambiaran y tuvieran una parte técnica, lo que hace muchos años fue una parte técnica, se solucionarían muchas cosas, y no quisieran entrar tantos a la universidad. Y Sergio, por supuesto, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que ahí la mayoría de los muchachos que están ahí no saben qué hacer cuando van a salir. O sea, les falta ese ver su futuro realizado. Están ahí porque sus papás les dijeron que tenía que ser, o porque los papás no tuvieron la oportunidad de tener un estudio profesional y quieren que sus hijos lo tengan. Pero la verdad es que estas personas son ninis, ni estudian bien, ni trabajan, ¿sí me explico? Y están llevándose un presupuesto muy importante, que sería la educación. Yo me iría a la parte técnica, a preparar buenos técnicos, en lo que sea, técnicos en contabilidad, técnicos en impuestos, técnicos en herramientas, o sea, mucha parte técnica, que es lo que yo creo que hemos hecho a un lado. O sea, tú dices la educación, y yo lo veo también así, tal vez no lo dijiste tú, la educación en México es un negocio, es un muy buen business. Tienes a un chamaco ahí estudiando toda la licenciatura y le dices, oye, espérate, para titularte, échate la maestría. Entonces salen los tipos con maestría y en su vida han pisado un trabajo. O sea, no tienen la menor idea y no tienen una formación que les permita poder lograr lo que sí están logrando las pequeñas y medianas empresas y se quedan dentro de la micro. Es que no pueden llevar lo que es la teoría a la práctica. Ese es el gran problema. Y aparte que no estudian adecuadamente la parte teórica tampoco, Sergio. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, nosotros damos clase en la Facultad de Contaduría de la UNAM, en el área de fiscal. Entonces estás viendo chavos que no les interesa tanto aprender, sino como que la llevan suavecita para salir o no sé, ¿no? Sí, aunque creo que desviamos un poco el tema, entramos a un punto donde creo que podríamos coincidir. Uno de los elementos que puede cambiar todo esto es la educación. Y la educación no es únicamente mandar al alumno o a tu hijo a la escuela. La educación, esa es una instrucción, la educación la estás dando en casa. Entonces yo creo que es una parte importante. Pero la formación, esa sí te la está dando la escuela. No hay duda. Y está chafa. No hay duda. No hay duda, si hablamos, estoy de acuerdo contigo, la instrucción, la capacitación de la parte técnica, pero como estamos hablando, hablabas de resolver problemas, cómo lo vas a enfrentar, cómo lo vas a decidir, cuestiones de ese tipo, muchas de esas las estás tomando de lo que estás arrastrando y la educación que traes desde casa, lo que has aprendido, lo que has generado. Creo que esa es una parte importante, pero concluiría, yo creo que un elemento básico importante sí es la educación. Esa sí tenemos que cambiarla, nada más que hablar de educación es su cuestión no de un día para otro, sino son procesos de generaciones y que tienen que iniciarse en este momento. Pareces al de la SEP. O sea, no, mira, la neta es que la educación está chafa y cambiarla es darles 2 o 3 patadas a las universidades para que se pongan las pilas, punto. O sea, se han puesto en un nivel en el que les interesa simplemente irla llevando. O sea, hay una separación entre lo que enseñan las universidades y la vida real terrible. O sea, no se están dando las soluciones que se necesitan. Y además... O sea, perdóname, sí. El cobrador es bueno. Sí. Ahora, el formador de esas microempresarios, ese está mal. O sea, ese habrá que darle unas coscorrones para que se ponga las pilas. Y no en generaciones, debiera ser hoy. Hoy, chiquillo, hoy, como decía Fox, ¿no? Pero tienes que empezar hoy.
Ahora, y la educación no depende de lo que estás hablando de cambios, no es únicamente de lo que es la universidad. Depende, desde antes. o sea, yo creo que los traes desde en algunas bases. Y no quiero echar el rollo en el sentido de que es generaciones. Digo, pensándolo a lo que quieres llegar, pero estoy de acuerdo contigo. Tenemos que empezar ahorita y eso es de inmediato. Y las reacciones que estás comentando de alguna forma con la parte de lo que es la parte de educación, ve todos los cambios que se propusieron en ese inicio de sexenio, lo que es los cambios que se han venido, que se ha podido avanzar. Si hay algunos cambios, tenemos un problema de lo que toda la parte educativa, que de alguna forma estaba relacionada con lo que es el sindicato, cuestiones de ese tipo, que dices, bueno, así como puedes avanzar en esa parte básica que estamos comentando. Lo que pasa es que como todo el que llega a ese lugar, una cosa es lo que quieres hacer, otra cosa es lo que puedes hacer y otra cosa es lo que te dejan hacer. Primero, regreso a lo que es un negocio. Hoy estamos viendo todas las universidades que quieren sacar licenciaturas, quieren sacar maestrías, no importando si están bien preparados o no. O sea, yo tengo una historia muy reciente, de en alguna maestría, gente que no asiste, casi me están presionando para que lo pase. ¿Por qué? Porque se les va una lana. ¿Por qué? Porque no alcanzan a las metas que a las cuales tienen fijadas para sacar adelante a licenciados, a maestros, a doctores, y no les importa si están bien educados o no. Son muy pocos. Y si hablamos de personas que trabajan en el gobierno, en el erario público, estudian ahí, quieren sobrepasar o quieren sin pena ni gloria, porque teniendo un título adicional les aumentan el sueldo. Entonces, la idea original, que es el conocimiento para su aplicación, es lo que se está desvirtuando, pero la propia autoridad, las propias universidades lo están propiciando, ¿no? Muy bien. Y nada más concluyo. Sí es importante vincular la parte práctica con lo que estás estudiando. Eso lo vivimos en la facultad, eso no tengo la menor duda. Sí, y más pero la parte práctica son resultados. Y yo no tengo la menor duda, y a ustedes los conozco perfectamente bien, y sé que un alumno de ustedes se le cambia la vida, o sea, sale y tiene que joderse porque lo enseñaron a trabajar, lo enseñaron a estudiar y se le dio esa formación. Y eso debiéramos estar logrando todos. En realidad, un poco sería la idea de que, oye, no es un sistema lo que tiene que cambiar, es cada uno de los maestros deberíamos entender el problema para llevarlo a la solución. Ya estamos en la última ronda por tiempos. Sí. Nada más querría comentar algo. Un cliente mío de Central de Abastos, me platican los dueños, es una empresa que vende, no sé, más, es una empresa, ya no es ni mediana, es una empresa grande, vende abarrotes, y me decían los dueños, dice, es que el día en que nosotros decidimos pagar los impuestos correctamente, todos se burlaron de nosotros, nos hacían bullying. O sea, no manches, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a facturar? ¿Cómo te vas a salir de la informalidad en un mundo de tanta informalidad? Y entonces ellos decidieron hacerlo y me decían, a los 5 años ya no había ninguno de los que se burlaban de nosotros, ya habían tronado sus negocios. O sea, independientemente de pagar impuestos o no pagar impuestos, estar dentro de la formalidad le va a dar mucho mayor capacidad al microempresario, al micronegocio, para que su negocio pueda desarrollarse. Pero tiene que pensar eso, o sea, oye, yo estoy para tener un micronegocio, no estoy con la idea de tengo que evadir impuestos o no tengo que evadirlos, eso ya será otra cosa, pero tengo que lograr que mi negocio funcione. Sea negocio, dirías. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas alrededor de eso. Hablas de la central de abastos, pero la central de abastos tienes que pagar piso, el derecho de piso. Y si no pagas el derecho de piso, pierdes tu trabajo, pierdes el negocio, pierdes la vida, pierdes tus familiares. Y que no me digan las autoridades que no saben quiénes son, ¿no? Y bueno, mientras sigan en esa tónica, va a estar muy complicado, ¿sí me explico? En el área de lo que es la Lagunilla, tengo una amiga que tiene una pequeña
un pequeño negocio de venta de muebles. ¿Sí me explico? Por X o T situación no permitió que se pusieran frente a su negocio los ambulantes. ¿Sí me explico? Ok, lo logró. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar el piso de todos los que podrían estar ahí. Tiene que pagarlo y que ella. no están, tiene que pagarlo ella. La pregunta es, ¿no sabes quiénes son los líderes de ellos? Pregunto. Por eso, pero, perdón, ya estaba, yo ya hice mi última, pero un pilón. Tenemos un cobrador de impuestos eficiente, tenemos una formación empresarial muy deficiente, ajá. No se diga nada la parte de corrupción y seguridad, ahí también estamos bastante mal, pero habrá que corregir todo Claro. eso, o sea, ojalá y fuese rápido, o sea, Y y no tener que es el esperar. momento de inicio, pero es un inicio que, como tú dices, se han hecho reformas y cuál ha sido la respuesta. La respuesta no la vamos a ver ahorita como la quieren ver todos, o sea, no es algo de que prende la luz y ya todo está iluminado, eso es mentira. Eso es mentira, eso empieza ahora y tenemos que estar todos apoyando para que se modifique y las nuevas generaciones tengan una nueva y adecuada educación. Pero si vas por la calle, ves que un niño tira basura y le dices, niño, recoge la basura, y se voltea a su papá y dice, ahora hijo de tu tal por cual, porque hay aquí mi hijo puede tirar la basura donde quiera porque por eso pago, dices, caray, man. Sí, está fuerte, no está fácil para nuestros gobernantes tampoco, ¿eh? Bien. Bien, pues Estamos ya. muchísimas gracias. Gracias, Sergio No, gracias a Abarca. ustedes. Como siempre, algo obviamente muy ilustrador de este tipo de cosas que poco se tocan. Francisco Javier Martínez Ibáñez, como Muchas gracias. siempre, amigo. Sí, que, Las gráficas. métanse a bajar este material en Face, en Tax Day Asesor Fiscal, les va a ser de mucha utilidad para romper paradigmas mentales, porque las cosas ya no son como eran en denantes. Para situarse en algo más coherente. Bien, muchísimas gracias a Jessica Rueda Rentería, nuestra directora general de IMEFI TV. Gracias a nuestro equipo de producción que hace posible que llegue con ustedes a través de la página de IMEFI TV y de Facebook Live. También acuérdense que es en vivo. Necesitamos que nos hagan preguntas o necesitamos que nos digan qué tema quieren que nosotros debatamos. Hay muchísimos, ¿no?, que nos gustaría complacerlos. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos el próximo viernes, porque el viernes toca debate fiscal. Nos vemos.